Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 173. Hoy es un día de victoria. El día de ayer tuvimos elecciones en nuestra amada nación y salimos victoriosos, como el Señor nos había dicho. Pero no podemos bajar la guardia porque el Señor ya también nos avisó que vienen problemáticas, que el enemigo no quiere soltar su trono, su cuerno, el poder. El enemigo no quiere soltarlo, va a salir a golpear, a dañar, pero estamos del lado del ganador, de que es Jesucristo. Él tiene el poder y sus ángeles se han desplegado en defensa de nuestra nación. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, lo que tenemos encargado es seguir orando y no desfallecer. Oremos, ayunemos, hagamos vigilia, entreguemos nuestro corazón al Señor porque Él va a cumplir su santa y perfecta voluntad para nosotros. Muy bien, en este espacio de luz que ilumina mi camino, estamos ejercitándonos para la eternidad en este 2026. Y qué bueno que sigamos haciéndolo para siempre hasta que Cristo venga, ejercitándonos en todas las disciplinas. En este espacio nos podemos ejercitar en la disciplina de la palabra, la lectura y el estudio de la palabra y de la oración. Recuerden también ejercitarse en la disciplina del ayuno, tener hambre y sed del Señor, conectarnos siempre a los ayunos que tenemos para que no desfallezcamos mientras tengamos hambre y sed del Señor. Él nos sacia, Él nos llena y mantendremos fuertes y firmes. Bueno, amados, vamos entonces al tema del día de hoy. Se llama La vida cristiana no es fácil. Lo arrestaron por predicar el Evangelio y su esposa murió dejándolo con 4 hijos, uno de ellos ciego. Aún así, se negó a dejar de predicar el Evangelio. Escribió sus mejores obras en una celda de la prisión, la cual ha sido fuente de inspiración y ayuda espiritual para un sinnúmero de lectores, traducida a más de 200 lenguajes. Nunca ha dejado de ser imprimida desde el día en que se publicó por primera vez en 1678. ¿Cuál historia es? El progreso del peregrino. Es fascinante ese libro. Es una alegoría escrita por John Bunyan. Cuenta la historia de una persona llamada Cristiano que va desde su ciudad natal a la ciudad celestial. Por el camino se enfrenta a muchas dificultades, obstáculos y desafíos, a pesar de los cuales persevera fielmente hasta el final. Llevar una vida cristiana no es fácil. Tendrás que enfrentarte a muchas dificultades a lo largo del camino, pero estas no deben hacer que te descarriles. De hecho, al atravesar tiempos difíciles del lado de Jesús, resurgirás más fuerte, sabio y conformado a Cristo. Vamos a leer Salmos capítulo 77 desde los versículos 1 al 9. Recuerden que estamos leyendo Nueva Traducción Viviente todo este año, NTV. Salmo 77 dice así: para Jedutún, director del coro, Salmo de Asaf. Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh Dios, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor toda la noche, oré con las manos levantadas al cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me deja dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada de su compasión? ¡Wow! Estaba realmente Asaf afligido, como muchas veces podemos encontrarnos nosotros cuando estamos atravesando dificultades. Por eso vamos a leer este primer punto que nos va a dar una claridad. El primer punto se titula Angustia. ¿Cómo tienes que responder a ella? Vamos a ver. Mi amigo Luigi es un monje que suele comenzar sus oraciones quejándose un rato. Este salmo comienza con el salmista derramando sus quejas ante Dios. Tener una relación con Dios no nos protege de la angustia. El salmista había pasado en vela toda la noche. Cuando dijo no me dejas conciliar el sueño, se siente como si Dios lo hubiera rechazado y nunca más volverá a experimentar su favor. En esta primera parte del salmo
comenzamos a ver cómo responder a la angustia. Tienes que estar seguro primero de que Dios escucha tu clamor. Dile a Dios qué estás sintiendo exactamente. Dile así como dijo el salmista: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche cuando estoy angustiado. Recurro al Señor. Esta debe ser nuestra primera actitud ante la angustia. Debemos recurrir a Dios porque Él escucha nuestro clamor. Otra cosa que debemos tener presente es que a Dios le gusta tu honestidad. Hacer preguntas honestas tiene un efecto terapéutico. El pueblo de Dios trae sus dudas, dificultades y angustias ante Dios y le interpela. Incluso Jesús en la cruz hizo una pregunta citando el Salmo 22:1 cuando le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él citó ese salmo en Mateo 27:46, lo vemos reflejado. Dios quiere que seas sincero con Él. Él no quiere que simules que todo está bien y que cuando entres a orar entres con hipocresía y le simules que todo está bien. No, abre tu corazón. Dile cómo te sientes, si te sientes abandonado, si sientes que Dios no te está escuchando, que de pronto te ha rechazado, que de pronto has pecado y sientes el peso de la culpa y sientes que Dios no te escucha. Díselo, porque Dios quiere que seas sincero con Él. Él no quiere que simules. Él quiere escuchar el clamor de tu corazón. Te atrae a su presencia incluso en los tiempos de angustia. Solo búscalo. Es la primera respuesta a la angustia. Y si quieres saber otras más, debes entrar al devocional de mañana porque vamos a continuar leyendo el Salmo 77. Mientras tanto, vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque escuchas el clamor de mi corazón. Gracias porque no me rechazas. Gracias porque tus promesas no fallan. Gracias porque eres real y porque en medio de cualquier aflicción o angustia, sé que puedo recurrir a ti. Sé que tú me escuchas y sé que quieres que yo sea sincera contigo. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Hechos, el libro de los Hechos capítulo 15. Vamos a leer el verso 1 al 21. Recuerden que estamos leyendo Nueva Traducción Viviente. Hechos 15 del 1 al 21 dice así: El concilio de Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dirigió a ellos de la siguiente manera: Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron que las señales milagrosas y maravillosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. Y mi opinión
Entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues estas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Amén. Bueno, entonces vamos al segundo punto de este devocional, que se titula disputas, ¿cómo debes resolverlas? Ya miramos la primera, que son las angustias que vivimos en la vida cristiana. Ahora las disputas, ¿cómo debes resolverlas? No hay nada de sorprendente en que en la iglesia haya discusiones, disputas y debates. Aquí leemos que se provocó un altercado y un serio debate acerca de los requisitos para ser aceptado plenamente como cristiano, como miembro de la iglesia y para ser salvo. ¿Era requerida la circuncisión? Ese era el tema que estaba en discusión. Vemos aquí un proceso en 4 pasos para la toma de decisiones. Es un gran modelo para lidiar con las disputas de hoy en día en la iglesia local, nacional e incluso mundial. Lo primero, convocar una reunión. Algunos insistían en que todos fueran circuncidados. Pablo y Bernabé protestaron vehementemente y convocaron una reunión especial para que ambas posturas tuvieran un debate juntas. No tengas miedo al conflicto. Cuando la gente inteligente se reúne para hablar de cuestiones que importan, es natural y productivo que se den desacuerdos. De hecho, eso es lo que hace interesantes las reuniones. Segundo, considera y debate. Ha visto hacer al Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Hacer distinciones habría sido oponerse a Dios. Esto llevó a esta conclusión. Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Segundo, su razonamiento se basó en las pruebas que mostraban las Escrituras. Santiago señala que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están alineados. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Muestra cómo las Escrituras predijeron la inclusión de todas las naciones y sugiere un camino para avanzar coherente con la experiencia del Espíritu Santo y las pruebas halladas en las Escrituras. Podemos estar seguros de que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre estarán de acuerdo. Lo que no podemos saber a ciencia cierta es si comprenderemos correctamente ambas. Aquellos que arguían que todos debían ser circuncidados lo hicieron basándose en las Escrituras. Pedro y Santiago no dejaron a un lado las Escrituras, sino que arguyeron o argumentaron que los otros las habían comprendido mal. El tercer punto, o lo tercero que debemos hacer cuando hay un desacuerdo, es llegar a tomar una decisión. Ya los debates y todos los argumentos nos van a llevar a tomar una decisión. Al final decidieron y aquel fue un momento extraordinario en la vida de la iglesia primitiva. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales prodigiosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Fue un momento muy especial y emocionante que los redujo al silencio. Al fin de cuentas, todas las decisiones necesitan de un juicio. El apóstol Santiago dice, por lo cual yo juzgo. El factor decisivo fue que no quisieron ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Todos los pueblos habían de ser invitados a la iglesia sin importar su trasfondo, aunque no todas las prácticas estaban permitidas. La lección que aprendemos aquí es que tenemos que ser muy cuidadosos para no cargar con obstáculos innecesarios a la gente que está explorando la fe en Jesús, y tenemos que cuidarnos de no definir a la iglesia de una manera demasiado limitada. Comunica la decisión, es lo último que debemos hacer. Ellos escribieron lo decidido. Las actas de reunión no son simplemente una formalidad, son importantes para dejar constancia de las decisiones. Como veremos mañana también en el devocional, las decisiones tienen que ser comunicadas. Vamos a orar, vamos a entrar al gimnasio espiritual. Dígale, Señor, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos da luz y nos enseña el camino a seguir. Te pedimos que nos des sabiduría cuando tengamos que lidiar con disputas, con problemas, con pleitos, con desacuerdos en la iglesia. Danos sabiduría para reunirnos,
para debatir, para mostrar los argumentos de la palabra, lo que tú quieres, y poder llegar a una conclusión, sacar un veredicto y comunicarlo. Gracias porque hoy estás derramando de tu espíritu en todas las partes de la iglesia. Ayúdanos a tener tu misma actitud de no hacer distinción entre nosotros, Señor. Que no hagamos ninguna distinción. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el capítulo 11. O sea, vamos a leer Primero de Reyes 9, Primero de Reyes 10 y Primero de Reyes 11 del 1 al 13. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Primero de Reyes, capítulo 9, desde el verso 10. Salomón hace un acuerdo con Hiram. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro de Salomón, todo el oro que Salomón le había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4.000 kilos de oro. Numerosos logros de Salomón. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, del palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megiddo y Geser. El faraón rey de Egipto había atacado y conquistado a Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bet-Orón, de abajo, Balaad y Tamar en el desierto que está dentro de la tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus proyectos diversos. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón de la ciudad de David, al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año, Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión Geber, un puerto cerca de Elad, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Primero de Reyes, capítulo 10. Visita de la reina de Saba. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía que lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel.
Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey 4.000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más entraron en el reino tantas especias como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, los barcos de Hiram trajeron oro desde Ofir y también abundantes cargamentos de madera con sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó barandas para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes ni después hubo tanta cantidad de madera de sándalo. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, además de todos los regalos de costumbre que ya le había entregado con tanta generosidad. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Riqueza y esplendor de Salomón. Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes de todos los reyes de Arabia y de los gobernantes de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaba con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1.400 carros y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban en Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Primero de Reyes, capítulo 11. Las esposas de Salomón. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Ay, qué rabia, ¿no?
que después de tantas bendiciones no haya logrado hacer lo bueno hasta el final y se haya desviado su corazón. Todo por el amor a las mujeres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, tanto mujeres como hombres, de no fijarse en personas que no honran a Dios, que no sirven a Dios, porque ellas te van a desviar el corazón y van a terminar amando las cosas del mundo. Por eso tenemos que ser muy radicales. Si tú aún no te has casado, si estás soltero, busca hijos de Dios, busca una hija de Dios, busca un hijo de Dios para que sea tu esposo, tu esposa. No te cases con personas que no conocen del Señor porque van a desviar tu corazón y van a tener hijos que no honren al Señor. Necesitamos tener generaciones que honren y adoren al Señor. El tercer punto es los engaños. Nuestra vida cristiana no es fácil, vamos a vivir engaños. ¿Cómo debes resistirlos? El éxito puede ser más peligroso para nosotros que el fracaso. Salomón fue altamente exitoso y tuvo un gran don de sabiduría. A pesar de ello, al final de su vida se descarrió. La vida de Salomón nos presenta un desafío y una advertencia. Salomón lo tenía todo. En 20 años había construido dos grandes edificios, el templo y su palacio. La reina de Saba estaba maravillada de lo que vio. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad, dijo. Tanta en sabiduría como en riqueza superas lo que había oído decir. Ella reconoce que solo Dios puede hacer esta obra. O sea, ella sabe que solo es obra de Dios. El Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud, le dijo. Pero lo trágico es que Salomón no acabó bien. No siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido David su padre. Su corazón se apartó de Dios. ¿Por qué se torcieron las cosas? Todo empezó por la promiscuidad. El rey Salomón estaba obsesionado con el sexo. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Al final acabó siguiendo dioses detestables. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Actuó contrariamente al mandamiento explícito de Dios consistente, el que el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Eso lo dice en Deuteronomio 17:7. Aquellos reclamos descarriaron a Salomón. David se equivocó de vez en cuando. Cuando lo hizo se arrepintió y volvió al Señor siguiéndolo de todo corazón. Salomón nos muestra algo diferente. 700 esposas y 300 concubinas no es algo que suceda de la noche a la mañana. El corazón de Salomón tuvo que ir haciendo concesiones. A pesar de las bendiciones de Dios, Salomón permitió el pecado y permitió que ese pecado creciera y al final lo arruinó. Para evitar acabar como Salomón, tienes que mantenerte cerca de Jesús y escucharlo, porque como dijo Jesús, la reina de Sabá vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Aleluya, nuestro amado Jesucristo, el más sabio de los sabios. Él es la sabiduría encarnada. Y por eso el Señor dijo, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Señor, yo sé que tú me darás la sabiduría que necesito cada día. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a seguir orando y dígale, Señor, quiero darte gracias. Gracias por esta advertencia. Gracias, Señor, porque me muestra a través de la vida de Salomón que aun cuando tú llamas, unges y provees de todos los dones, beneficios y poder, el corazón se tuerce, y cuando el corazón se tuerce, dejamos de alabarte. Por eso te pido, Señor, que no nos permitas que nuestro corazón se tuerza. No me dejes hacer concesiones, ni llegar a acuerdos pequeños, porque esos llevarán a otros pecados peores. Guarda mi corazón, ayúdame a estar completamente entregado a ti, a seguirte con todo hasta el final de mi vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario de Primero de Reyes 11 del 1 al 13. Y ella dice, ¿cómo un hombre tan sabio pudo ser tan tonto por causa de las mujeres? También era desobediente. Dios le había dicho que no desposara mujeres de aquellos lugares.
que no se casara con mujeres extranjeras, pero a pesar de eso, Salomón lo hizo. Dios le había advertido que acabarían descarriándolo, como le sucedió. Él fue muy desobediente, desobedeció en muchas áreas en su vida y eso lo llevó a la ruina. Bueno, recuerden que la vida cristiana no es fácil, que vamos a vivir y a pasar por angustia, que vamos a pasar por disputas también, vamos a tener desacuerdos y también vamos a tener los engaños. El enemigo va a usar con astucia los engaños como lo usó desde el principio con Adán y Eva. Pero recuerde que nosotros debemos resistir los engaños, rendir nuestro corazón a Dios. Debemos entregarle nuestra angustia al Señor y hablar con Él sinceramente. Y debemos resolver las disputas con reuniones, con sabiduría y llegando a acuerdos. Acuerdos que estén en la palabra. Bueno, espero que este devocional haya sido de mucha edificación para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.